Investigadora del Instituto Mora y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo. Muy buenas noches, Leticia, doctora Leticia. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Aquí encantada de verlos. Buenas noches. Pues aquí con esta bomba, digamos, en términos de información y de las implicaciones que puede tener esto, México ya ha dicho no implica que eso nos determine la política migratoria. Pero bueno, ¿frente a qué escenarios estamos, Leticia? Pues mira, es un escenario complicado, pero creo yo que con un digamos, escenario más amplio, menos complicado que hace un año y medio, cuando estaba Trump en el poder. Entonces, esto sí cambia la correlación de fuerzas y permite entender una cosa. Esta decisión de restablecer el programa Quédate en México, que implica que los migrantes que están esperando un asilo en Estados Unidos lo hagan en nuestro territorio, bueno, pues contraviene los derechos humanos, una serie de cosas por las cuales, entrando Biden, quita este programa y se lo vuelven a poner. Ahí la cosa de los juzgados internos en Estados Unidos. Pero aquí el punto clave tiene que ver con que se supone que necesitan la cooperación de México, evidentemente, para poder trasladar a la gente acá. En el escenario con Trump, esto era una situación pues de mucha preocupación porque ya sabemos lo que ocurrió y la presión que ese gobierno ejerció sobre México y que había que navegar con eso también. En este nuevo escenario, la cooperación con Biden puede incluso ayudarles, desde mi punto de vista, en el hecho de que si México decide no cooperar por razones muy obvias, una, la inseguridad, puede argumentar la pandemia, inclusive, digamos, si la frontera está cerrada por motivos de la pandemia, tampoco México puede recibir gente por este mismo motivo. Entonces, esto podría fortalecer los argumentos de los demócratas para pelear en Estados Unidos, para que se abran otros canales para, digamos, atender el tema migratorio, como poder avanzar, digo, esto es una aspiración que tienen los demócratas, en el tema de la amnistía para otros grupos que ya están en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, como bien sabemos. Entonces, a mí me parece que es muy afortunado que el gobierno mexicano ya dio un mensaje diciendo que efectivamente México es soberano, México va a revisar las condiciones en las cuales le van a pedir esta cooperación de emergencia, pero también México, el gobierno mexicano, puede decir que no puede, por esto que yo mencionaba. ¿Y por qué valdría la pena que México no acepte? Porque miren, aquí vuelve a estar el fantasma del tercer país seguro, que es una figura jurídica que presiona a ciertos países, es el caso de Turquía y se intentó con México, para que reciban de manera, digamos, pagada, ¿no?, con un recurso de por medio, a muchos de los migrantes que buscan llegar, por ejemplo, en el caso de Turquía, hacia Europa, y en el caso de México, hacia Estados Unidos. Pero el problema con eso es que es una situación que prolonga el limbo migratorio de las personas que en realidad, quienes quieren ir a Estados Unidos, pues van a permanecer a la espera, y ya hemos visto que esto ha ocurrido el último año y medio. Entonces, México sí se encuentra en una situación complicada porque esta es una disputa interna de Estados Unidos, un juez menor que a su vez es retomado esta denuncia, digamos, para que Biden vuelva a implementar este programa, pero no necesariamente es el mismo escenario que no permita que México juegue con otras cartas. Y agrego un dato: el hecho de que México esté recibiendo ahora a algunos afganos, que me parece una noticia muy interesante y muy buena, pero también hay que verla en el contexto de un proyecto mucho más amplio de migración en nuestro país, que recuerden que hace menos de 2 semanas se inició este programa de regresar a la gente vía aérea desde Texas directamente a la frontera mexicana para deportarlos a Centroamérica. Esto está teniendo también mucho ruido en nuestro país, en quienes trabajan y acompañan el tema migratorio, porque en realidad, por un lado, se abre una puerta, por otro lado, no solo se cierra, se le avienta a la gente la puerta en las narices, y entonces en ese escenario, esta presión de Estados Unidos, el gobierno mexicano también puede sortearla diciendo: yo tengo un escenario ya de por sí complicado y no puedo atender ahora a tu problema interno, pues que te toca resolver realmente a ti, que es un juego político electoral de ellos. Sin duda, Leticia, este tema unilateral en el pasado no fue unilateral porque existió coordinación
con la policía en México, con la policía migratoria, con la Guardia Nacional e incluso con el Ejército. Pero mientras todo esto se da y mientras existen elementos para llevar negociaciones allá en los Estados Unidos, ¿cuál es la situación de los migrantes que viven pues en una especie, como tú decías, de tercer país seguro no oficial? Sí, no oficial, y realmente es muy doloroso decirlo, porque esa es otra cosa, ¿no? En realidad en condiciones de mucha inseguridad, que es otro argumento por el cual México no puede atender esta situación, porque en realidad una parte importante de quienes están esperando para cruzar a Estados Unidos, o incluso lo han intentado ya y han sido deportados, son mexicanos, ¿eh? No se nos puede olvidar que un repunte de la migración está compuesta por un número realmente mayor a lo que habíamos visto antes ya de mexicanos. Entonces, es cierto, es un escenario, siempre lo ha sido, muy complejo, pero en este momento, y hablando solamente de política y de, digamos, diplomática, y que lo va a llevar muy bien nuestro gobierno, no tengo la menor duda, pero sí, digamos, mandar este mensaje. Creo que la correlación de fuerzas que tenemos en este momento, al que teníamos con la presión, y en ese sentido lo unilateral, ¿no? O sea, aunque había obviamente cooperación mexicana, porque no hay otra forma de implementar una política migratoria en nuestro país sin que haya cooperación, pero lo unilateral estaba en esa presión dura, agresiva, fuera de contenido que tenía la administración y, digamos, la personalidad de Trump. Este es otro escenario. México está jugando con la claridad de la asimetría, tampoco podemos ser ingenuos, pero en una situación en la cual también hay cosas que son convenientes para aquel país. E insisto, incluso la negativa de México, y jugando con la negativa de manera diplomática, obviamente, pero esa negativa podría ayudarle en su correlación de fuerzas políticas en Estados Unidos a el mismo Biden. Pues nos dejas, Leticia, ligeramente más tranquilos y desde luego vamos a darle seguimiento a la evolución de todo este tema. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación esta noche. Les agradezco a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches, Leticia.